Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 596, El banquete de Roselle. Edward solo veía oscuridad, una oscuridad absoluta. Su conciencia se hundió en un vacío inalcanzable incluso para los sueños, como si hubiera caído en el sueño más profundo y silencioso. No tenía ni idea de cuánto tiempo había transcurrido antes de que la negrura informe comenzara a temblar levemente. Una brisa fría y tenue le rozó el rostro, reanimando sus pensamientos entumecidos. Poco a poco, empezó a recuperar la conciencia. Cuando Edward finalmente logró abrir los ojos, se encontró rodeado por una espesa niebla y la profunda y tranquila luz de la noche. No muy lejos se extendía un pequeño pueblo. Lo más llamativo del pueblo era una iglesia de estilo antiguo con una aguja negra. No tenía campanario, y su puntiagudo tejado estaba rodeado de bandadas de cuervos de un negro intenso. Alrededor de la iglesia se alzaban edificios dispersos, casas sencillas de 2 pisos, chozas de madera rústicas, una panadería con un letrero que crujía y un molino grisáceo impulsado por una rueda hidráulica. Sin embargo, ni una sola persona transitaba por las calles. Todo el pueblo parecía dormir plácidamente bajo el silencio de la noche. Tras un breve momento de desconcierto, Edward adivinó a grandes rasgos dónde se encontraba, el mismo pueblo negro al que, en el futuro, Klein sería exiliado por la diosa tras ser sorprendido infragante intentando robar el cuaderno de la familia Antígono de la iglesia. Klein, esta vez me te adelanté. Aunque, la verdad, no era algo de lo que presumir. Cuando Klein llegó aquí, lo acompañaban el señora, una bruja e incluso Zaratul. Ahora, el pueblo estaba completamente desierto, ni rastro de vida, ni peligro alguno. Probablemente era solo una advertencia de la diosa. Lamentablemente, esa advertencia podría no ser muy efectiva. Cuando mi mente racional está en control, por supuesto que jamás me atrevería a actuar imprudentemente en el dominio de un dios. Pero cuando mi estupidez infantil toma el control, sinceramente, no puedo controlar mis actos. Edward suspiró suavemente. Paseó por el pueblo, no muy grande, tomándose su tiempo para observar su inquietante calma. Finalmente, se detuvo ante la extraña iglesia negra, cuyas vigas estaban cubiertas de cadáveres que colgaban de hilos espirituales, y la estatua de la Madre del Cielo. De pie frente a la estatua, se frotó la barbilla pensativo y luego transformó una pequeña parte de su carne en un cuchillo de tallar. Con unos pocos sonidos de rasguño, grabó 5 nítidos caracteres chinos en la base de la estatua. Hola, Zhou Mingrui. Asintiendo con satisfacción, usó hogar para abandonar a la fuerza este lugar, un lugar al que ni siquiera el castillo Sefira podía conectarse. La digestión de su poción del vagabundo había llegado a su fase final. Incluso sin viajar a través del plano astral, unos cuantos viajes más a estrellas distantes probablemente bastarían para completarla. Sin embargo, la poción del erudito de constructor estaba haciendo efecto mucho más lentamente, lo cual no era de extrañar. Últimamente no había tenido mucho tiempo para deconstruir misterios o verdades. Edward estaba sentado con las piernas cruzadas en su salón, bebiendo a sorbos la leche tibia que Endeli le acababa de traer. En ese momento, entró Dubois. Al ver a Edward, se detuvo con leve sorpresa. Jefe, ha vuelto. Caminó con paso ligero hacia adelante y me entregó una invitación de exquisito diseño. Esto es para el banquete de Roselle de esta noche. Edward lo abrió y leyó la ostentosa escritura dorada en intisiano. Comillas jajajaja. Tu querida Roselle ha regresado. Me extrañaste, ¿verdad? El vino está listo, trae a tu belleza, y esta noche nadie se irá sobrio. A veces realmente envidio su estado mental. Por muy dura que fuera la prueba, Roselle siempre conseguía recuperarse, volviendo rápidamente a su personalidad extravagante y despreocupada de siempre. Fue una lástima que no pudiera conservar ese espíritu en sus últimos años. Bajo el peso aplastante de la traición y la desesperación, incluso Roselle acabó por derrumbarse. Dubois dudó un momento antes de decir: jefe, puede que no pueda acompañarlo esta noche. ¿Comillasa? ¿Te estás reuniendo con otra jovencita? No, respondió, sacudiendo la cabeza. Tengo previsto pasar a psiquiatra esta noche. Edward se enderezó un poco, sorprendido. Eres rápido. Pensé que esperarías a ahorrar suficiente dinero para comprarme los materiales, pero ¿ya lo has preparado todo tú mismo? Una leve sonrisa asomó en los labios de Dubois. Tuve suerte. TSK, vale,
Buena suerte, entonces. De todas formas, está a solo unas calles, iré yo mismo a casa de Roselle. Tú ocúpate de tu ascenso. Observó cómo Dubois se marchaba y luego se frotó la barbilla recién afeitada con un tarareo pensativo. Ese tipo, definitivamente guarda secretos. Para reunir los materiales para un psiquiatra tan rápido, ¿se habrá unido a alguna organización Beyonder? Bueno, eso también está bien. Estirándose perezosamente, Edward se puso de pie. Muy bien, pues allá vamos. Es hora de asistir al banquete de Roselle. A las 7 de la tarde, en la mansión de Roselle. Las luces eran brillantes, la música animada y las risas llenaban el ambiente. Al observar a los hombres y mujeres elegantemente vestidos abriéndose paso entre la multitud con copas de vino en la mano y sonrisas en sus rostros, Edward no pudo evitar sentir una extraña sensación de déjà vu. Ah, claro, los banquetes de la nobleza siempre tenían el mismo aspecto. Espero que mi físico de banquete del caos no cause ningún problema esta vez. Para evitar complicaciones innecesarias, Edward simplemente saludó a Roselle y Matilda antes de retirarse a un rincón tranquilo. Allí, bebió un sorbo de vino espumoso y rechazó cortésmente a alguna noble o dama que se acercaba a entablar conversación. Naturalmente, había adoptado la apariencia de Clarence pero mediante la metamorfosis. Comillas, qué aburrido. La voz de Bernadette provino de su lado. Iba vestida con un elegante vestido de noche, su elaborado peinado y sus delicadas joyas la hacían lucir como la princesita que era. Comillas, de verdad que no entiendo por qué a papá le gusta tanto organizar banquetes. Sus ojos se movieron con picardía y susurró, señor Gorrión, ¿por qué no se escapa conmigo un rato? El corazón de Edward casi se aceleró, pero su rostro permaneció impasible. No, gracias. Prefiero que tu padre no venga a por mí con sed de venganza. No te preocupes por eso. Comillasa, ¿y por qué no? Porque no puede vencerte, dijo con una sonrisa orgullosa. Luego, como si se diera cuenta de algo, añadió, además, ¿no podrías hacerme quedar aquí mientras nos escapamos? La niña tiró del brazo de Edward en tono juguetón. Tú también estás aburrido, ¿verdad? Suspiró. Pero ya conociste a la sirenita, y tu padre ha vuelto. ¿A dónde más quieres ir? Comillas, cualquier lugar es mejor que aquí. Al decir eso, Bernadette se quedó paralizada de repente y señaló hacia adelante, con una expresión de sorpresa. Comillase, esa persona, esa persona. Comillas, ¿qué ocurre? Edward siguió su mirada y vio a un joven con un abrigo largo, escoltado por guardias, entrar en el salón con una amplia y familiar sonrisa. Abrazó a Roselle con afecto antes de que ambos comenzaran a charlar y reír. Un momento, ¿no era ese el rey de Intis? En el instante en que la vio, Edward recordó inmediatamente aquel infame y extraño plan del genio que implicaba un constante cambio de género. Al verla ahora, hablando tan de cerca con Roselle, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Para qué molestarse en cambiar de género constantemente? ¿Por qué no acostarse directamente con Roselle? Después de todo, Roselle estaba destinada a usurpar el trono de Intis tarde o temprano. Si se unían y ella simplemente abdicaba en su favor, se ahorrarían al intermediario, la iglesia, y todos estarían contentos. Una sonrisa traviesa se dibujó en el rostro de Edward. ¿Debería darles un pequeño empujón? Bernadette lo miró con recelo. Señor Sparrow, ¿por qué de repente tiene un aspecto aterrador? Al otro lado del salón de baile, Roselle entretenía al rey con relatos de su viaje de 2 meses cuando, de repente, sintió un escalofrío. Sin motivo aparente, un escalofrío le recorrió la espalda. Levantó la cabeza y recorrió con la mirada a la multitud, pero no vio nada fuera de lo común. Majestad, dijo riendo, parece que en los 2 meses que estuve en el mar, usted se ha acercado mucho más a ostentar el verdadero poder. Dorian Sauron sonrió levemente. ¿Comillasa? ¿Qué te hace decir eso? ¿No es obvio? Antes de esto, no había manera de que pudieras haber abandonado el palacio con tanta naturalidad para asistir al banquete de un simple vizconde como el mío. G. Dorian soltó una risita, sin dar más explicaciones. Después de todo, con la desaparición de la facción de Vermonda Sauron, ella había llegado a ciertos acuerdos con los parientes reales restantes, de hecho, era mucho más libre que antes. ¿Algún invento nuevo últimamente? Preguntó con ligereza. Nada del todo nuevo, respondió Roselle, pero me gustaría seguir impulsando el sistema ferroviario de vapor. Para ello, Intis, no, tú, contaría con un mayor apoyo, ya que la inversión inicial será considerable. A continuación, detalló su ambiciosa visión para una red ferroviaria nacional, su construcción, el análisis de costes y beneficios, y las enormes ventajas futuras que traería consigo.
Dorian asentía repetidamente mientras escuchaba. Aunque había sido obligada a asumir el trono, había aprendido mucho a lo largo de los años y podía ver claramente el enorme potencial que tal empresa traería al país. Por supuesto, también provocaría una oposición significativa. Mientras conversaban, algunos invitados se acercaban de vez en cuando para intercambiar saludos. Quienes reconocieron el rostro del rey mostraron una sorpresa educada, pero la disimularon rápidamente, mientras que interiormente elevaron aún más su estima por Roselle. Hasta ahora, la mayor parte de su fama provenía de su identidad como el hijo del vapor. Pero esta noche, parecía que también iba a causar revuelo en la política. Ah, claro, dijo Roselle, chocando su copa con la del rey con una sonrisa, sobre ese puesto de oficial en el ejército. Gracias, Su Majestad, por ayudarme a conseguirlo. Dorian sonrió levemente. Comparado con lo que has hecho por Intis, eso no es nada. Pero conoces mi situación. Lo único que puedo ofrecerte es un puesto simbólico, hasta donde llegues a partir de ahí depende de ti. Jajaja, no necesito ir muy lejos, solo quiero darme un capricho, tal vez ganarme algún mérito más adelante y ascender un escalón en mi título. ¿No lo creerías? Las últimas palabras de mi padre fueron que algún día lograra que nuestra familia Gustavo obtuviera el título de conde. Entonces te deseo suerte, dijo Dorian, alzando su copa. Ambos tomaron un sorbo de vino. Entonces Dorian habló en voz baja, me siento un poco cansado. ¿Podrías prepararme una habitación para descansar un rato? Roselle captó de inmediato la implicación detrás de su tono. Por supuesto, comillas. De repente, hizo una pausa a mitad de la frase cuando un destello de intuición rozó su espiritualidad. Instintivamente, dirigió su mirada hacia un rincón del salón, donde un hombre de mediana edad, bien vestido, levantaba su copa y le sonreía. La mirada de Roselle se detuvo solo un instante antes de apartarla con naturalidad. Majestad, permítame que alguien le acompañe a la habitación de invitados. Iré a buscar una botella de mi mejor vino añejo. Dorian Sauron sonrió con complicidad. De acuerdo. Una vez que Roselle salió del salón de banquetes, se dirigió directamente a la bodega. En lo profundo de las estanterías, cogió una botella de 30 años de antigüedad de su preciada colección, la descorchó con destreza y sacó 2 copas de cristal. Entonces, con una sonrisa, dijo en voz baja. Señor Zaratul, estoy aquí. Capítulo 597, Roselle asciende una vez más al castillo de Sefira. Buenas noches, Roselle. Ha pasado mucho tiempo. Un hombre de mediana edad que acababa de alzar su copa apareció en la habitación. Caminó con calma y aceptó la copa de vino tinto medio llena que Roselle le ofreció. Ahora solo soy una marioneta, dijo con serenidad. Beber un vino tan exquisito sería un desperdicio. Roselle soltó una risita. No importa, todavía tengo mucho guardado. Tras dar un pequeño sorbo, añadió, pensé que no te atreverías a volver a Trier en un futuro próximo. Zaratul respondió con calma, me enviaste personalmente una invitación a través de la orden secreta. Naturalmente, tenía que volver para ver de qué se trataba. ¿Qué querías de mí? Apoyado contra la pared con un brazo cruzado sobre el pecho, Roselle preguntó, quería preguntarte algo. ¿Conoces a alguna deidad llamada el Creador? La estatua representa a un hombre que lleva una cruz a la espalda. Hizo una breve pausa antes de aclarar, no es el verdadero Creador. Los ojos de Zaratul se entrecerraron. Comillas, ¿dónde oíste hablar de él? Me topé con esto por casualidad durante este último viaje, respondió Roselle con indiferencia. Alguien me dijo que quien guió a la humanidad en la derrota de las monstruosas abominaciones que antaño gobernaban este mundo, y quien otorgó a la humanidad un poder extraordinario, no fueron los 7 dioses, sino ese supuesto creador. Ya sabes, el tipo de herejía que haría que la iglesia condenara a alguien a la hoguera si la oyera. Sonrió levemente. A juzgar por tu reacción, parece que sabes algo. Zaratul guardó silencio por un instante antes de decir, en verdad, no conozco al creador del que hablas, pero sí sé que existe una organización extraordinaria cuyo objetivo es resucitar a ese ser. El corazón de Roselle dio un vuelco, aunque su rostro permaneció alegre. Guau, resucitar al creador. Menuda ambición. Suena emocionante, me encantaría participar. ¿Hay alguna forma de entrar? No, Zaratul negó con la cabeza. Y no tengo ningún deseo de involucrarme con ellos. Ah, qué lástima. Roselle fingió decepción. Zaratul le dirigió una mirada fría. Comillas, ¿ese era el único motivo por el que me habías convocado? Ese es solo uno de ellos. Roselle dejó su vaso y bajó la mirada pensativo por un instante antes de volver a hablar. Comillas, ¿recuerdas lo que te conté la última vez que fui al mar, sobre la deidad que está sobre la niebla gris?
Zaratul asintió levemente. Sí. Comillas, ¿tienes alguna idea de qué es realmente esa deidad? Zaratul frotó suavemente su dedo por el borde de su copa de vino. No. ¿Por qué de repente te interesas de nuevo en él? Interesada. No, no. Roselle se encogió de hombros y suspiró. Es que ser notada por alguien así me hace sentir terriblemente insegura. Quería saber más sobre él, y tal vez pedirte consejo. No tengo ningún consejo que dar. Tras un breve silencio, Zaratul reprimió un pensamiento inapropiado que había comenzado a formarse y dijo con frialdad, comillas, algo más. La expresión de Roselle se tornó seria. Zaratul, ¿de verdad no puedes contarme más sobre esa organización y el dios que está sobre la niebla gris? Esto es muy importante para mí. Cuando me buscaste por primera vez, continuó, comillas, no dijiste que me ofrecerías toda la ayuda que pudieras, y ahora ni siquiera quieres compartir un poco de información. Zaratul dejó su vaso sobre la mesa, con un tono burlón. Me preocupa más que tu imprudente curiosidad me arrastre contigo. Tras pensarlo un momento, añadió, si me traes el cuaderno de la familia Antígono con antelación, podré responder a tus preguntas. Para entonces, aunque hagas algo suicida, no tendrá nada que ver conmigo. Dicho esto, dio un paso atrás y desapareció. Eres un viejo zorro astuto. Roselle murmuró algo entre dientes, mirando fijamente el lugar donde Zaratul había desaparecido. Negando con la cabeza, cogió otra botella de vino tinto, salió rápidamente del almacén y se dirigió a la cámara real donde el rey descansaba. Mis disculpas, Su Majestad, dijo Roselle con una sonrisa de arrepentimiento. Me costó bastante encontrar esta botella. Lamento haberle hecho esperar. Está bien. Dorian Sauron estaba junto a la ventana, mirando la botella que Roselle sostenía en la mano, la señaló y se rió. Comillas, no es la misma botella que te di la última vez. Me estás sirviendo mi propio vino. Roselle soltó una carcajada. Bueno, la verdad es que es el mejor vino que tengo. Entonces Dorian se giró hacia el jardín exterior y preguntó, comillas, ¿quién es esa persona que está sentada junto a su hija? Comillas, ¿te refieres a Klein? Roselle miró por la ventana y dijo con naturalidad, se podría decir que es amigo mío. ¿Amiga? Dorian arqueó las cejas con genuina sorpresa. ¿Tú, tener una amiga? Ah, Su Majestad, qué crueldad la suya, respondió Roselle con una expresión de ofensa exagerada. Porque no puedo tener amigos. Además, ¿acaso no es usted mi amigo en privado? La reina de Intis sonrió levemente, optando por no responder. En verdad, ella admiraba a Roselle, admiraba su inventiva, su mente creativa. En privado, de vez en cuando intercambiaban cartas e ideas, pero amigos, eso era una exageración. Después de todo, nadie entendía el temperamento de Roselle mejor que ella misma. Dorian aceptó la copa de vino que le ofrecía, la levantó ligeramente, inhaló el aroma y luego dijo con voz pausada, he venido hoy porque hay algo que deseo comentar con usted. Roselle inmediatamente colocó una mano sobre su pecho e hizo una reverencia. A su mandato, Su Majestad. Me gustaría invitarle a unirse a una organización extraordinaria. Comíllase. Si esas palabras hubieran venido de cualquier otra persona, Roselle no se habría sobresaltado tanto, pero de ella, la monarca de una nación, ¿estaba borracha? ¿Qué, organización? Preguntó con cautela. Se llama la Orden del Ermitaño Crepuscular, explicó Dorian con calma. Sus miembros provienen de diversas naciones del continente. Es una organización bastante informal y no obligatoria de Beyonders. No hay obligaciones estrictas ni restricciones especiales. Se podría decir que es una sociedad para individuos extraordinarios, un lugar para intercambiar información, objetos o aceptar misiones encomendadas por los organizadores a cambio de recompensas específicas. Hizo una breve pausa antes de continuar, sin embargo, todos los miembros de esta organización comparten un objetivo común. El corazón de Roselle dio un vuelco. Comillas, ¿qué objetivo? Para impulsar la tendencia de los tiempos y propiciar la resurrección de un gran ser. Roselle bajó la cabeza, fingiendo beber su vino pensativo. Tras un instante, preguntó con la mayor naturalidad y curiosidad posible, Majestad, ¿usted también es miembro de esta organización? En cierto modo, respondió Dorian con calma. Oh, disculpen, estoy un poco sorprendido. Nunca esperé que un rey, bueno, una reina, se uniera a una organización tan extraordinaria. Tras pensarlo un poco, Roselle dudó antes de preguntar, pero, ¿puedo saber por qué pensaste en invitarme? Dorian sonrió, una leve e indescifrable curva de sus labios, sin ningún motivo en particular. Sí, claro. Tómate tu tiempo para pensarlo, dijo con ligereza. Cuando te decidas, avísame.
Como usted desee, su majestad. Maldita sea. Acababa de enterarse por Zaratul de que existía una organización secreta dedicada a resucitar al Creador, y ahora, apenas unos instantes después, la propia reina lo invitaba a unirse a ella. ¿Qué clase de absurda coincidencia fue esta? ¿Y por qué semejante coincidencia le produjo un escalofrío? En el salón de banquetes. Edward estuvo a punto de perder los estribos por las payasadas de Bernadette. Sus burlas y tonterías casi lo hicieron reaccionar de la misma manera, rodar por el suelo y montar un berrinche para igualar su energía. Por suerte, se contuvo en el último momento y, con una chispa de inspiración, recurrió a su técnica de escape característica, escape con pis. Se quedó en el baño unos 10 minutos antes de salir finalmente, solo para ver a la chica esperándolo no muy lejos. En cuanto lo vio, Bernadette se abalanzó hacia él. En ese preciso instante, un débil y caótico susurro de oración rozó los oídos de Edward. Se quedó paralizado a mitad de camino, luego se dio la vuelta bruscamente y regresó al baño. Ah, otra vez dolor de estómago. Comillas arc. Bernadette pataleó con frustración, con las mejillas hinchadas de ira. El señor Sparrow es absolutamente insoportable. Échale la culpa a tu padre, Roselle, pensó Edward mientras estaba sentado en el trono de bronce dentro del castillo de Sefira, contemplando la estrella que representaba a Roselle. Extendió la mano, dejando que su espiritualidad se extendiera. En la profundidad de la niebla gris, apareció la imagen de Roselle. Roselle estaba sentada en el inodoro, con las manos juntas en oración. Señor presidente, tengo algo que informarle. Vaya, vaya, como era de esperar, el señor del castillo también es el dios de los baños. Cualquiera que esté relacionado con el castillo de Sefira termina rezando desde un baño tarde o temprano, se burló Edward en silencio, sacudiendo la cabeza. Infundió espiritualidad para construir una conexión, permitiendo que la figura vaga e ilusoria de Rosella apareciera dentro del castillo. Había pasado algún tiempo desde la última visita de Roselle, y era evidente que estaba algo nervioso. Aún así, se recompuso rápidamente, hizo una reverencia y saludó respetuosamente. Buenas noches y disculpe la interrupción, señor presidente. Buenas noches, señor que no vivió bien. ¿El señor que no vivió bien? Ah, cierto, ese era su nombre en clave aquí. Roselle parpadeó brevemente, confundido, pero antes de que pudiera hablar, sintió de repente otra mirada, una mirada fría e inquietante, posarse sobre él. Levantó la vista y vio que, detrás del presidente, había aparecido un gran árbol, y de una de sus ramas colgaba una jaula para pájaros. Dentro había un cuervo negro que lo miraba fijamente. Lo que más destacaba era el delicado monóculo que lucía sobre su ojo derecho. Edward sonrió levemente. Ah, esa es mi nueva mascota, un loro que habla. No te preocupes. ¿Un loro, no es eso? Roselle estuvo a punto de protestar, pero se contuvo justo a tiempo. Después de todo, se trataba de un reino divino. Forzó una sonrisa cortés. Buenas noches, señor loro. Ammon, disfrazado de cuervo, le dirigió a Edward una leve mirada, y luego fijó su inquietante y burlona mirada en Roselle. Buenas noches, señor. ¿Así que realmente habla? No, espera, esto no es un loro. Esa cosa definitivamente no es común. Habla, dijo Eduardo, reclinándose en su trono. ¿Qué deseas comunicar? Sí, bueno, señor presidente. Aunque Roselle aún sentía cierta desconfianza hacia ese supuesto dios maligno, debía admitir que, hasta el momento, el ser había sido extraordinariamente confiable, cumpliendo siempre su palabra cuando Roselle pedía un deseo. Incluso esos concursos de miseria probablemente solo eran para divertirse. Tras pensarlo bien, Roselle decidió compartir sus últimas coincidencias. Quizás pueda sacar algo provechoso de ello. Hace unas 3 semanas, en mi viaje de regreso del Mar de la Niebla, comenzó. Desembarqué en una isla primitiva para reabastecerme. Allí descubrí una iglesia de estilo peculiar. Dentro había un sacerdote, un hombre mayor con barba dorada, vestido con una sencilla túnica blanca. Me dijo. Antes de que pudiera continuar, Ammon soltó una risita. Ah, que ese fanático paranoico se acerque a alguien por su propia voluntad. Este creyente tuyo me resulta bastante intrigante. Capítulo 598, la oportunidad de cazar a Zaratul. Roselle se quedó paralizada un instante, mirando con asombro al cuervo negro. Un momento. ¿Acababa de insinuar que conocía a ese sacerdote? Con solo esas 2 breves frases ya había identificado quién era el hombre. Edward golpeó suavemente con el dedo el reposabrazos del trono, interrumpiendo la audición y el habla de Ammon. Ignóralo. Continúa. Está bien.
Roselle relató con detalle todo lo sucedido en la isla aquel día. Cuando regresamos, tanto el sacerdote como la iglesia habían desaparecido. Poco después de abandonar la isla a toda prisa, incluso la isla misma se desvaneció. Por supuesto, omitió la parte en la que el sacerdote había declarado que no era de este mundo. Edward asintió levemente tras escucharlo todo, ya que no me lo contaste entonces, sino que decidiste mencionarlo ahora. ¿Significa que ha ocurrido algo más recientemente? Sí. Roselle no lo dudó ni un instante, traicionó al viejo zorro Zaratul. Al fin y al cabo, ese tipo se le había acercado con segundas intenciones, desde luego, no era buena persona. Esta noche, en el banquete que ofrecí, me reuní con un amigo, o mejor dicho, un colaborador. Se llama Zaratul. Es el líder de una organización extraordinaria llamada la Orden Secreta. Es un ser de gran poder que ha vivido muchísimos años y conoce muchos secretos del mundo místico. Así que pensé en preguntarle si sabía algo sobre ese supuesto creador. Zaratulán apareció en un banquete esta noche. Edward arqueó una ceja, sintiendo una punzada de intriga. El misterioso mundo se volvía verdaderamente aterradoramente poderoso en las secuencias superiores, pero comparado con las novelas de cultivo que había leído, aún tenía sus defectos. Como mínimo, no existía la posibilidad de recorrer una zona con el sentido espiritual y saber al instante todo lo que se movía en kilómetros a la redonda, hasta la última mosca. Bueno, técnicamente, mi falsa realidad puede lograr algo similar, reflexionó, pero no es lo suficientemente precisa para una identificación perfecta. Si Zaratul hubiera aparecido realmente en Trier esta noche, entonces habría muchas posibilidades de que todavía estuviera allí ahora. La pregunta era, ¿cómo podría Edward encontrarlo y aprovechar la oportunidad para darle caza? Actualmente, además de él mismo, sus fuerzas disponibles incluían a Arianna de la secuencia 2, Crismona de la secuencia 2 y Pallezoroast de la secuencia 1, quien solo podía ejercer la mitad del poder de un ángel verdadero. Quizás incluso podría recurrir a la pequeña serpiente para que lo ayudara. Si pudieran lanzar un ataque repentino y coordinado, tal vez tendrían una oportunidad real de derrotar a Zaratul. Pero el problema era que, entre los principales secuaces del Sendero del Loco, lo más difícil no era derrotarlos, sino encontrarlos y atraparlos en primer lugar. Zaratul, en particular, se había asustado cuando Edward se hizo pasar por Amon. Ahora sería aún más cauteloso, escabulléndose ante la menor señal de peligro. ¿Y si utilizara el castillo de Sefira para atraerlo? Pensándolo bien, eso no parecía muy prometedor. Por el momento, Zaratul solo estaba en la secuencia 2, y su máxima prioridad sería avanzar a la secuencia 1, asistente de los misterios. Eso significaba que, por el momento, el castillo de Sefira tenía un atractivo limitado para él. Pensándolo bien, Edward, la tentación de una vía de avance de secuencia 1 podría ser el mayor atractivo de todos. Sí, puede que esté empezando a tener una vaga idea. Tras ordenar sus pensamientos dispersos, Edward volvió a concentrarse en Roselle. Entonces, solo porque te encontraste con un misterioso sacerdote en el mar que te contó un mito inverificable, decidiste consultar a Zaratul al respecto. Edward sonrió levemente. Señor, no, vivió, bien, me está ocultando algo. Roselle guardó silencio por un momento. Considerando que ese presidente probablemente ya sabía que era un transmigrante, decidió que no tenía sentido seguir fingiendo. El sacerdote, dijo, palabra por palabra, que yo no era de este mundo. Ah, sí, Edward apoyó la barbilla en una mano, sonriendo levemente. Así que lo que realmente querías era saber más sobre él y, a través de eso, encontrar la manera de descubrir las respuestas que tanto has estado buscando, ¿verdad? Sí. Edward ladeó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿por qué no me lo preguntas directamente? Ya te lo dije, completa las misiones que te asigna y responderé a todas tus preguntas. Roselle guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que desconfiaba del presidente? ¿Que no quería involucrarse más en los planes de ese dios? Sin embargo, allí estaba él, acercándose a él de todos modos. No importa, dijo Edward con una risita. Nunca he sido de los que obligan a los demás. Claro, y presionarme a mí y a ese tipo que no está del todo muerto para que participemos en tu maldito concurso de la miseria no fue forzar nada, ¿verdad? Edward se echó ligeramente hacia atrás. Dijiste que te reuniste con Zaratul esta noche. Y luego. Ah, claro, y entonces, recordó Roselle, Zaratul me dijo que no sabía mucho sobre ese supuesto creador, pero que conocía una organización extraordinaria cuyo objetivo era resucitarlo. Sin embargo, se mostró bastante evasivo al respecto y se marchó poco después sin decir mucho más.
Comillas, ¿y entonces viniste a mí? No. Si no hubieran estado en medio de una conversación seria, Roselle ya se habría transformado en un meme de un husky señalando a Edward. Oye tú, ¿puedes no interrumpir por una vez? Justo después, continuó con expresión tensa, me reuní con la reina de Intis. De repente, me invitó a unirme a una organización llamada la Orden del Ermitaño Crepuscular, y el objetivo de esta organización, según ella, es resucitar a cierto ser grandioso. Sospecho firmemente que este grupo es el mismo que mencionó Zaratul. Edward se quedó paralizado un segundo. ¿Era esa reina la que había invitado a Roselle a la Orden de los Ermitaños Crepusculares? ¿Podría ser ella realmente una de sus miembros? Pero, cuando había leído sus recuerdos con legilimencia, no había habido ni el más mínimo indicio de ello. Roselle respiró hondo. En ese momento, sentí que todo era demasiada coincidencia, hasta el punto de asustarme. Así que, te recé. Comillas, ¿así que ahora solo te acuerdas de mí cuando tienes miedo? Roselle guardó silencio, con el rostro inexpresivo pero lleno de palabras no dichas. En teoría, debería haber buscado ayuda en la iglesia, pero esta situación implicaba el secreto de que era un transmigrador. Tras reflexionar sobre ello, se topó con una triste realidad: el único ser al que podía recurrir en busca de ayuda era el supuesto dios maligno que se encontraba sobre la niebla gris. Edward dijo con suavidad, puedo responder a la mayoría de las preguntas que tienes en mente, pero, ¿ya decidiste qué me ofrecerás a cambio? Roselle dudó un momento antes de preguntar con cautela, entonces, presidente, ¿qué es exactamente lo que tengo que hacer esta vez? Es sencillo, respondió Edward con una leve sonrisa. ¿Dijiste que Zaratul te ordenó robar un cuaderno de la iglesia y que después respondería a tus preguntas? Roselle asintió. Sí, se dice que ese cuaderno es un artefacto sellado extremadamente peligroso. Al pensar en eso, se quedó helado de nuevo, porque todos esos peces gordos que conocía tenían el mismo problema, porque les gustaba enviarlo a robar cosas de la iglesia, especialmente artefactos sellados. ¿Acaso creían que la iglesia del vapor y la maquinaria era fácil de robar, o simplemente lo veían como un ladrón nato? Mi encargo, dijo Edward con calma, es que vayas a la iglesia, robes ese cuaderno y se lo entregues a Zaratul. Comíllase. Roselle estaba completamente estupefacta. ¿Por qué me pides que robe algo de la iglesia solo para dárselo a Zaratul? Espera un minuto. Si pudiera robarlo, ¿para qué te pediría ayuda? Podría dárselo yo mismo a Zaratul. Pero creo que, realmente no tengo esa habilidad, dijo Roselle con voz débil. Sabes que ahora mismo solo soy de secuencia 6. ¿Cómo podría robar un artefacto sellado de grado 1 de un lugar custodiado por seres de secuencias superiores? Eso está completamente fuera de mi alcance. No tengas tanta prisa por negarte. Edward soltó una risita. Comillas, ¿qué te parece esto? Te daré parte de la información que quieres por adelantado. La organización que mencionaste, la Orden del Ermitaño Crepuscular, existe. Su objetivo es manipular el curso de la historia y, en última instancia, resucitar al Creador. Y ese sacerdote que conociste en la isla, es su líder, Adam. Adán es el ángel más poderoso del sendero del espectador. Posee la capacidad de convertir en realidad lo que escribe o dice. En otras palabras, si alguna vez sientes que las coincidencias en tu vida son demasiado extrañas, puede que sea obra de Adán. Las pupilas de Roselle se contrajeron violentamente. ¿Cómo podía existir semejante habilidad? Es demasiado poderosa. Pero, ¿por qué alguien así se fijaría en un don nadie como yo? Edward puso los ojos en blanco en silencio. Ah, así que ahora ya no te haces llamar el protagonista, ¿eh? Es cierto, dijo, pero esa no es la única razón. Edward se recostó y habló con ese tono exasperantemente críptico que había aprendido de ciertas deidades. El resto entra dentro de la categoría de información confidencial. Una vez que completes mi tarea, te contaré el resto. Oh, sus labios se curvaron en una sonrisa. Si para entonces estoy de buen humor, incluso podría decirte cómo evitar ese trágico destino que te espera. Las pupilas de Roselle se contrajeron de nuevo. Entonces, dijo Edward con una sonrisa burlona, ¿te sientes ahora un poco más motivado para robar ese cuaderno? Roselle permaneció en silencio durante un buen rato. Comillas, ¿quieres que robe el cuaderno y se lo dé a Zaratul? Porque estás planeando hacerle algo, ¿verdad? Exactamente. Pero teniendo en cuenta lo que sé sobre Zaratul y sus aterradoras habilidades adivinatorias, incluso si realmente le entregara el cuaderno, sin duda percibiría que algo anda mal, ¿no es así? Edward asintió. Tienes razón. Zaratul es mucho más precavido de lo que te imaginas. Pero tampoco te imaginas lo poderosa que es para él la tentación de avanzar a la secuencia 1.
Los ojos de Roselle se abrieron de par en par. Comillas, ese artefacto sellado puede ayudar a Zaratul a avanzar a la secuencia 1. Con razón me ha estado vigilando desde que era una debilucha. Durante todos estos años me ha estado ayudando en secreto, usando sus adivinaciones para asegurarse de que algún día le consiguiera ese cuaderno. Maldita sea. Si lo hubiera sabido, también habría optado por el camino del vidente, es demasiado útil. Este presidente era casi con toda seguridad también un dios del camino del vidente. Su supuesta habilidad para ver el futuro debe ser simplemente adivinación de alto nivel, no. Eso significa que, Bernadette realmente lo hará. Edward interrumpió sus pensamientos desordenados y dijo con calma, y lo que es más importante, durante todo el proceso de robo y entrega del cuaderno, no haré nada. Zaratul no correrá ningún peligro. Comíllase. Piénsalo, dijo Edward con una mirada divertida. Cuando Zaratul se dé cuenta de que toda su meticulosa planificación, todos sus cálculos, todas sus adivinaciones, al final no son más que juegos mentales con el aire, ¿no sería interesante? Roselle se quedó sin palabras. ¿En serio estás haciendo todo esto por diversión? ¿De verdad eres un dios del entretenimiento? Por supuesto, ese no fue el caso. Utilizar el cuaderno familiar de Antígono para atraer a Zaratul fue solo el primer paso. El verdadero plan de Edward era atraer a Zaratul, siguiendo el cuaderno, al monte Ornacis en busca de la oportunidad de ascender a la secuencia 1. Y una vez que entrara en ese lugar, la diosa de la noche eterna lo enviaría al pueblo envuelto en la niebla. Esa sería la oportunidad perfecta para cazar a Zaratul. Capítulo 599, los 2 años y medio de formación de Klein. Por supuesto, el plan de Edward aún presentaba dos problemas importantes. Primero, después de que Zaratul obtuviera el cuaderno, era imposible predecir cuándo se dirigiría al monte Ornacis. Segundo, dado el estado actual de la diosa, ¿intervendría ella igualmente para enviar a Zaratul a la ciudad brumosa? En cuanto al primer número, bueno, en la línea temporal original, Zaratul no tardó mucho en partir tras conseguir el cuaderno. En cuanto a lo segundo, si la diosa aún pretendía cultivar un futuro señor de los misterios, incluso si estuviera gravemente herida y al borde de la muerte, seguiría conmocionada para impulsar el plan. Después de todo, había sido la diosa de la noche eterna quien destruyó la nación de la noche y selló a Antígono. Sin embargo, de alguna manera, el cuaderno de la familia Antígono había caído en manos de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. Sin importar cómo se lo mirara, parecía un plan deliberado de la diosa, tal vez dejado allí para esperar a una persona predestinada. Por supuesto, todo eso seguía siendo especulación. Edward sabía que tendría que contactar con la diosa con antelación para confirmar las cosas llegado el momento. Según su interpretación de los hechos originales, Zaratul había buscado a Antígono para obtener la porción de la característica Beyonder del asistente de los misterios que el medio loco Antígono le había arrebatado al anciano Zaratul. Si eso fuera cierto, Edward ni siquiera necesitaría cazar a Zaratul directamente. Podría simplemente esperar en la ciudad brumosa e interceptar la característica del Beyonder. La idea lo sobresaltó. Las tres partes de la característica Beyonder del asistente de los misterios, una estaba contenida dentro del medio loco Antígono, otra la había tomado el del anciano Zaratul, y la última existía dentro de la cortina. En el futuro, la razón por la que el lobo demoníaco oscuro obtuvo la cortina fue porque, cuando Klein descendió al mundo, la diosa de la noche eterna había hecho ciertos ajustes para evitar que se convirtiera instantáneamente en un digno celestial. Pero eso planteaba una pregunta inquietante. En ese momento, el nacimiento de Klein aún estaba a casi 190 años de distancia. Eso significaba que la cortina debía seguir guardada dentro del castillo de Sefirah. Sin embargo, durante todo ese tiempo, Edward nunca había visto esa cortina dentro del castillo. ¿Podría ser que la diosa ya hubiera actuado al respecto de antemano? ¿O existía otra razón completamente distinta? Edward juntó los dedos, con un tono ligero y ligeramente divertido. Entonces, señor No, ¿vivió bien? ¿Lo ha pensado bien? Roselle dudó. Por supuesto que estoy dispuesta a ayudarte con esta tarea, es solo que, no tengo mucha confianza en mí misma, así que necesito tiempo para pensarlo. Ningún problema. Edward no mostró ninguna intención de obligarlo. Ah, y una cosa más, cuando te vayas de aquí, te sugiero encarecidamente que no menciones ni pienses en los nombres Adán ni en la orden del ermitaño crepuscular, porque, como dice el refrán, lo que se dice, se sabe. En cuanto los menciones, o incluso pienses en ellos, lo sabrán. En el mundo del misticismo, hay una famosa máxima, cuidado con el espectador.
Roselle casi se atraganta. Entonces, ¿por qué me lo dijiste en primer lugar? Respiró hondo varias veces para calmar sus nervios antes de preguntar, entonces, ¿debería aceptar la invitación para unirme a esa organización? Crepúsculo. Eso depende de ti, respondió Edward con serenidad. Unirte no es necesariamente algo malo. Al fin y al cabo, te permitiría conocer a muchos Beyonders de diferentes regiones y aprender un gran conocimiento místico oculto. Podría ser beneficioso para tu desarrollo. Pero. Edward se detuvo de repente. No hay pero. El ojo de Roselle se contrajo. Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? Pero, unirte a esto significa que estarás siguiendo por completo el camino que Adama ha trazado para ti, pensó Edward en silencio. Te convertirás en parte de la marea de esta era, convirtiéndote en el trágico y desesperado emperador negro. Al pensar en eso, Edward sintió una oleada de irritación. ¿De verdad no hay manera de cambiar todo esto? Roselle no era precisamente un hombre noble ni justo. Pero como compañero transmigrador y afortunado por ser el protagonista de la historia original, Edward no pudo evitar sentir cierto afecto por él, sobre todo ahora que se habían conocido de verdad. Sin importar sus motivos, Roselle le había demostrado lealtad y sinceridad. Y por supuesto, estaba Bernadette. Solo eso hizo que Edward deseara sinceramente cambiar el trágico destino de Roselle. Pero el coste del cambio, eso fue lo que le hizo dudar. Aún ignorando las consecuencias impredecibles para el futuro, interferir directamente con el curso de los tiempos del sacerdote ruso Adán significaba convertirse en su enemigo. Y eso era algo que no se podía permitir. Bajó la cabeza, absorto en sus pensamientos. ¿Y si mi interferencia no fue manifiesta, sino encubierta? Y sí, en apariencia, todo se desarrolló exactamente como lo registró la historia, pero en realidad, ¿solo fue una ilusión? Roselle seguiría convirtiéndose en el ejecutor, seguiría ascendiendo al trono de Intis, seguiría transformándose de emperador del conocimiento a emperador negro, y seguiría siendo asesinado en el palacio del Arce Blanco. Seguiría sin resucitar en el mausoleo de esa isla. Sí, todo parecería inalterado, perfectamente coherente con la historia. Pero esas apariencias podrían ser creadas deliberadamente. Cuando todos creían que el gran emperador Roselle había muerto bajo la espada del asesino, cuando esto se convirtió en una verdad histórica incuestionable transmitida durante casi 2 siglos. Roselle podía volver repentinamente al mundo, riendo, comillas los engañé a todos, no estoy muerta. Igual que en las ocasiones en que había viajado al pasado con el giratiempo. Entonces, de repente, el corazón de Edward dio un vuelco. Una repentina revelación cruzó por su mente. El ritual de promoción para la secuencia 2. Convertir un hecho conocido en una falsedad. Éxito. ¿Así es como se completa? Sin embargo, Edward no se sentía feliz en absoluto, porque había pasado demasiado tiempo. Klein había practicado durante 2 años y medio antes de convertirse en un señor de los misterios de nivel intermedio. Pero para él, avanzar a la secuencia 2 le llevaría 190 años. La diferencia era simplemente demasiado grande. Esto no era más que un plan B desesperado, una contingencia a regañadientes. Además, si bien la idea en sí sonaba bien en teoría, en la práctica era ridículamente difícil. En primer lugar, el plazo era demasiado largo, en segundo lugar, había demasiadas variables, y en tercer lugar, y lo más importante, requería la plena cooperación de Roselle. Eso significaba que tendría que revelarle todo a Roselle, poner todas sus cartas sobre la mesa. Pero llegado ese momento, ¿estaría Roselle realmente dispuesta a cooperar y representar una obra que abarcara un siglo junto a él? Ese pensamiento hizo que Edward se agarrara el pelo con frustración. Comillas maldita sea, maldita sea, maldita sea, no soy el padre de Roselle, porque me preocupo tanto por esto y corro un riesgo tan grande. Pero claro, aparte de este plan, ¿qué otro método podría utilizar para completar el ritual? Roselle, aún inmersa en la proyección del castillo de Sefira, miró fijamente al presidente, quien de repente se había sumido en profundas reflexiones. Cuando Edward, agitado, le agarró el pelo bruscamente, Roselle quedó completamente atónita. ¿De verdad es tan problemático unirse a la orden del ermitaño crepuscular? Hasta una deidad parece tan angustiada. Si ese es el caso, entonces por muy buena que parezca la oferta, definitivamente no debería unirme. Tras un largo instante, Edward recuperó la compostura, maldijo en silencio su propia maldita inmadurez, y luego dijo con calma, muy bien, si no tienes más preguntas, vuelve y piénsalo bien.
Roselle abrió la boca como para hablar, pero finalmente bajó la cabeza y dijo en voz baja, lo entiendo. Gracias, señor presidente. Edward cortó la conexión y la figura de Roselle desapareció del castillo de Sefira. Edward suspiró. Uf, tendré que encontrar otra manera de completar el ritual de ascenso. De lo contrario, este ascenso se convertirá en un verdadero infierno. Van, van, van. El sonido provenía de una jaula para pájaros que estaba a su lado. Amon aleteaba frenéticamente contra los barrotes, señalando repetidamente hacia su boca. Edward impulsó su espiritualidad, eliminando la restricción que pesaba sobre él. Amon habló de inmediato, con tono disgustado. No me dejaste hablar, de acuerdo, pero ¿por qué también me impides escuchar tu conversación? Esa es mi única fuente de entretenimiento en el castillo Sefira. Inclinó la cabeza, con un tono cargado de sarcasmo. Últimamente, he estado respondiendo a tus preguntas gratis. No, ¿y todavía me arruinas la diversión? La próxima vez, olvídate de las consultas gratuitas. Edward le lanzó una mirada y dijo con ligereza, todavía eres demasiado joven. Hay cosas que no son apropiadas para que las oigas. Ira, comillas. Amon estiró una ala e hizo un gesto con el dedo corazón. Entonces preguntó con curiosidad, ¿ese creyente tuyo, quién es exactamente? ¿Cómo pudo hacer que el fanático paranoico se reuniera con él personalmente? Solo un pequeño inventor, respondió Edward con indiferencia. ¿Quién sabe qué estará pensando Adam? Pero ser el objetivo de Adam. ¿Crees que eso es algo bueno? Tienes razón. Un brillo fugaz cruzó por los ojos de Amon mientras sonreía. Pero sigo pensando que sabes más de lo que aparentas. Edward soltó una carcajada. Comillas jajajaja. Vamos, pequeño Amon. Aunque algún día me convierta en el señor de los misterios, la omnisciencia y la omnipotencia no formarán parte de mis atribuciones. ¿Cómo podría yo saberlo todo? Comillas ¿de verdad? Amon ladeó la cabeza en un gesto de fingida reflexión, y luego sonrió con sorna. Olvídalo, lo averiguaré muy pronto, cuando te parasite. Buena suerte con eso. Edward agitó el puño alegremente y luego cambió de tema. Hablando de eso, ya que estás aquí, ¿qué te parece si me respondes otra pregunta? Amon parpadeó inocentemente. El señor Amon no lo sabe. Edward agarró un ladrillo, uno que se materializó del vacío, y se lo arrojó. Amon retorció su cuerpo, sacudiendo la jaula para esquivar el proyectil. Riendo, dijo. Pensaba que te gustaba este tipo de cosas. Lilith siempre lo decía, después de todo. Bueno, pregunta lo que quieras. El tono de Edward se tornó serio. Comillas, ¿cómo usaste exactamente el paisaje onírico en las ruinas del campo de batalla de los dioses y el abismo para entrar en la tierra olvidada de los dioses? Oh, eso. Los ojos de Amon se entrecerraron con diversión. Eres lo suficientemente fuerte, deberías saber cuál es la secuencia cero de la ruta del merodeador, ¿verdad? Error. Exactamente. Puedo aprovechar la singularidad de esa autoridad para sortear ciertas restricciones y lograr objetivos específicos. Amon soltó una risita mientras se pasaba un dedo por el monóculo. Sí, es una habilidad exclusiva mía. Nadie más puede usarla. MMM. Edward respondió con suavidad, pero sus ojos brillaron. Invocó, deconstrucción, sobre el monóculo de Amon. En comparación con cuando lo intentó en el reino divino de la diosa de la noche eterna, el progreso esta vez fue significativamente más rápido. Y entonces, vio la autoridad. En comparación con la autoridad de ocultación de la diosa, desmantelar la autoridad de error de Amon solo tomaría 100 años. Claro que eso no significaba que la autoridad de error fuera más débil, sino simplemente que el dominio de Amon sobre ella era mucho menos completo que el de ella. Sin embargo, este era el castillo de Sefirah. Murmuró para sí mismo con una media sonrisa. Comillas loco a la derecha, marcha atrás. MMM. De repente, los ojos de Edward se iluminaron al mirar a Amon, y un nuevo pensamiento se formó en su mente. La mansión de Roselle. Roselle abrió los ojos en el baño cuando la densa niebla gris se disipó. Un atisbo de angustia apareció en su rostro. ¿Qué debo hacer ahora? Suspiró, se puso de pie y comenzó a caminar hacia la salida, pero un repentino entumecimiento le recorrió las piernas, le flaquearon las rodillas y tropezó hacia adelante, estrellándose contra la puerta del baño con un fuerte golpe. Comillas ahí, silbido. Apretó los dientes. Comillas la vía Savant es tan débil. ¿Cómo es posible que un secuencia 6 siga teniendo calambres en las piernas? Esto no puede ser, tengo que avanzar rápidamente. En ese preciso instante, se oyó la voz preocupada de Matilda desde el exterior. Cariño, ¿qué pasó?
Nada, dijo Roselle, abriendo la puerta. Él avanzó medio paso, apoyándose en el marco. Estuve en cuclillas demasiado tiempo y se me entumecieron las piernas. Matilda frunció el ceño con preocupación. ¡Ay, Dios mío! Debería llamar a un médico para que te recete algún tónico. Comillas Matilda. Roselle la señaló acusadoramente, con las cejas arqueadas. Estás diciendo que soy débil, ¿verdad? Espera un momento, te demostraré si soy débil o no. Un rubor subió a las mejillas de Matilda, pero sus ojos brillaban con diversión y expectación. Está bien, entonces. Capítulo 600, Lilith ha regresado. Su expresión en ese momento hizo que el corazón de Roselle se agitara incontrolablemente. Dirigió una mirada hacia el baño que tenía detrás, mientras su mente ya divagaba hacia ciertas posibilidades. En ese preciso instante, se produjo un repentino alboroto en el exterior, acompañado de varios gritos estridentes de mujeres. El rostro de Roselle cambió al instante. Rápidamente, tiró de la decepcionada Matilda y salió corriendo. Al llegar al salón de baile, vieron a una multitud reunida en círculo, dos nobles visiblemente ebrios se peleaban en el centro. Uno gritaba que el otro le había robado a su esposa, mientras que el otro le respondía a gritos que su oponente era impotente y que simplemente le estaba haciendo un favor. Ambos eran el tipo de aristócratas mimados que jamás habían participado en una pelea real, sus forcejeos se parecían más a los de mujeres discutiendo que a un duelo propiamente dicho. Aparte de la mujer que había gritado antes, el resto de los invitados se quedaron mirando con regocijo, esperando en secreto que la pelea se volviera aún más intensa. Y esta fue precisamente la escena que recibió a Edward al salir del baño. Se quedó allí, impasible, y murmuró para sí mismo, esto no se le puede echar la culpa a mi físico de banquete del caos, ¿verdad? Al final, la gran fiesta de celebración de Roselle, destinada a conmemorar su regreso de un largo viaje por mar, terminó en farsa. A medida que los invitados se dispersaban, Edward, el último en quedarse, se acercó a Roselle y a su esposa para despedirse de ellos. Comillas HMPH. Bernadette apartó la mirada, con los brazos cruzados y la carita hinchada en fingida indignación. Vamos. Edward estaba a punto de darse la vuelta cuando Roselle preguntó con naturalidad, Klein, no tuve oportunidad de preguntarte antes, ¿por qué no vino Dubois esta noche? No me digas que realmente lo despediste. Edward respondió con serenidad, tenía algunos asuntos importantes que atender esta noche. Roselle arqueó una ceja. Como mayordomo, ¿qué podría ser más importante que servir a su empleador? Eso es una negligencia grave. Alguien así debería ser despedido. Viejo bribón de dos caras. Si de verdad despidiera a Dubois, serías el primero en rogarle que se quedara. Tendré en cuenta tu sugerencia, dijo Edward con sequedad. Buenas noches, Roselle, Matilda Y, la joya más deslumbrante de Treveris. Las mejillas de Bernadette se sonrojaron. La última vez que él la había llamado así en privado, ella se había quejado, pero ahora, al oír el mismo apodo pronunciado en voz alta delante de sus padres y los demás invitados, no pudo evitar sentirse avergonzada. Roselle se puso las manos en las caderas y soltó una carcajada. Comillas jajaja. La joya más deslumbrante de Treveris. Me gusta. A partir de mañana, me aseguraré de que todo el mundo en Treveris conozca ese título. Comillas papá. Matilda simplemente se aferró al brazo de su marido, riendo con él. Edward saludó con la mano y se dio la vuelta para marcharse. Qué maravilla ver a una familia unida así. Alzó la vista hacia la luna carmesí que coronaba el cielo, con la mente llena de pensamientos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que pueda reunirme de nuevo con Lilith y Audrey? Su mirada se profundizó mientras fragmentos de preocupación cruzaban por su mente. ¿Le iba bien a Lilith en el mundo espejo? ¿Podría regresar según lo previsto? ¿Su plan para dar caza a Zaratul se desarrollaría según lo previsto? ¿Y qué hay de los encargos que había recibido, uno del sacerdote ruso y otro de la diosa de la noche eterna? El sacerdote ruso le había pedido que rezara al verdadero creador. La diosa le había pedido que fuera a la tierra desamparada de los dioses. Sí, en esencia, ambos apuntaban al mismo asunto. ¿Qué clase de asunto podría concierne a ambas existencias supremas? Y aquel ser misterioso que se había apoderado del río de la oscuridad eterna, aquel que supuestamente era el verdadero dueño de la singularidad del sendero de la puerta, que había dejado exactamente en la tierra abandonada. ¿Y cómo se relacionaba todo esto con él? Tal vez, murmuró Edward, después de tanta demora, por fin ha llegado el momento de visitar al verdadero creador de esta era. Sonrió levemente.
Esperaré hasta el día que Lilith acordó con Crismona, debería coincidir con la próxima luna llena. Es el momento perfecto para contactar de nuevo con el señor Dor. Con suerte, podré digerir la poción del erudito de la deconstrucción de una sola vez. Solo quedan 3 días. Año 1360, el futuro. Lunes por la mañana, en Pressborough. En la pequeña villa que Edward había alquilado. Audrey llegó temprano acompañada de Susie. Mediante una serie de hechizos de limpieza, ordenó minuciosamente la casa por dentro y por fuera, y luego dispuso cuidadosamente la comida y las bebidas que había traído de casa sobre la mesa del comedor, lista para recibir a Klein. Esta era la casa de Edward, y como él no estaba allí, naturalmente le correspondió a ella, la señora de la casa, hacerse cargo por completo. Tras darse cuenta de que su impulso de conocer a Klein como un compatriota de otro mundo probablemente era el resultado de una señal psicológica de alguien, Audrey sintió una persistente sensación de miedo e incertidumbre. Sin embargo, tras una larga deliberación, optó por mantener la cita y reunirse con Klein tal y como había prometido. No era necesario que reconociera a Klein como pariente, pero aún podía comprobar si realmente provenía del mundo de Edward. Alrededor de las 10, llegó Klein, después de haberse quitado el traje de detective y haber vuelto a su aspecto habitual. ¿Cuánto tiempo sin verte, Klein? ¿Cuánto tiempo sin verte, señorita Justicia? Audrey lo saludó cordialmente y le indicó que se sentara a la mesa. Le sirvió un vaso de té helado dulce y, tras intercambiar unas palabras de cortesía, Klein fue directo al grano. Señorita. Audrey, me pidió que nos reuniéramos porque hay algo importante. Ella negó levemente con la cabeza y pronunció la frase que había preparado de antemano, no exactamente. Solo quería pedirte que me ayudaras a transmitirle un mensaje al señor Fall, pídele que ayude a buscar de nuevo a Edward y Lilith. Después de todo, eres uno de sus benditos. La mano de Klein, que sostenía la taza, se quedó inmóvil por un instante. Negó con la cabeza lentamente y dijo, el señor Fall ha hecho todo lo posible por encontrarlos, pero, por ahora, solo podemos confirmar que están a salvo. Edward también es considerado uno de los benditos del señor Fall. Mientras hablaba, Klein sintió una oleada de culpa. Edward lo había ayudado incontables veces, tanto a él personalmente como al señor Fall. Sin embargo, cuando Edward era quien estaba en apuros, no había podido ayudar en absoluto, ni siquiera podía encontrarlos. Junto a la culpa, una chispa de duda lo asaltó. Audrey se había esforzado tanto en organizar varias reuniones, solo para decir esto, ¿de verdad era necesario ocultarle algo así al señor Fall? Quizás sentía que pedir ayuda de esta manera era como mover los hilos y no quería que el señor Fall lo supiera. De acuerdo, ya lo entiendo. Klein presentía que esa no era la verdadera razón por la que Audrey se había reunido con él. El problema era, porque había cambiado de opinión de repente y había dejado de hablar del tema. ¿Debería tomar la iniciativa y preguntarle? Audrey tomó un pequeño sorbo de té antes de preguntar, Klein, sobre esa chica que has estado tratando de encontrar a través del club de tarot, ¿ha habido alguna novedad? No, Klein negó con la cabeza. No la he vuelto a ver desde entonces. Últimamente me he centrado por completo en avanzar a la secuencia 5. Comillas, dijiste antes que la estabas buscando porque podría ser de tu ciudad natal. Sí. Pero, no eres de Tingen, no recuerdo que nadie de allí vistiera ese estilo de ropa. El corazón de Klein dio un vuelco, pero su rostro permaneció completamente impasible, esto era lo que significaba ser un sin rostro profesional. Un momento, el que está sentado frente a mí también es un profesional, un espectador. Nunca debí haber soltado la verdad en ese momento de pánico. Edward, mira lo que me está preguntando tu esposa, casi hace sudar hasta al señor tonto. Antes de mudarnos a Tingen, vivimos bastante tiempo en un pueblo pequeño, dijo Klein con naturalidad, improvisando la historia sobre la marcha. La gente de allí vestía así. Después, cuando regresé, el pueblo ya estaba abandonado y los habitantes habían desaparecido sin dejar rastro. Así que cuando de repente vi a alguien con la misma ropa, me emocioné un poco. Hablaba con una soltura casi práctica, pero en su interior pensaba, necesito encontrar la oportunidad de volver y asegurarme de que Benson y los demás puedan respaldar esto. Audrey asintió, aparentemente comprendiendo. Así que es así. Está mintiendo. Melissa dijo que la familia Moretti siempre había vivido en Tingen, nunca hubo ningún pueblo pequeño como el que él describía. Entonces, ¿Klein también podría ser un transmigrante? Pero Melissa también afirmó que Klein era, en efecto, su hermano biológico.
Así que o Melissa no sabía toda la verdad, o hay algo más sobre Klein que todavía no entiendo. Si Klein realmente proviene del mundo de Edward, entonces todo tiene sentido. Por eso Edward lo trata de manera diferente. Por eso el señor Fall nombró a Edward y a Klein sus benditos. Por eso está tan interesado en el diario del emperador Roselle. Porque todos vienen del mismo lugar. Al pensar en esto, Audrey se dio cuenta de algo más. Podría ser que quien le había hecho esa sugerencia mental, quien quería que reconociera a Klein como pariente, fuera en realidad el mismísimo señor tonto. Pero, ¿cómo podría afectar al señor Fall el hecho de reconocer a Klein como pariente? A las 3 en punto de esa tarde, bueno, 3 minutos antes, para ser exactos, Klein ya había dado 4 pasos hacia atrás y se había adentrado por encima de la niebla gris. Se sentó en la silla de bronce del bufón, contemplando las incontables estrellas carmesí que se perdían entre la niebla gris. Su mente repetía una y otra vez la conversación que había tenido esa mañana con la señorita Justicia Audrey. Audrey, se había dado cuenta de algo. ¿Se dio cuenta de que estaba mintiendo? ¿De que no existía tal pueblo pequeño? Pero incluso si lo hiciera, ¿y qué? No podría deducir solo con eso que no soy de este mundo, que soy un transmigrante. Imposible. Absolutamente imposible. Nadie podría saber algo más allá de los límites de su propia cognición. Aún así, Klein no entendía por qué ella había mostrado de repente tanto interés en su búsqueda de esa chica, porque había llegado al extremo de concertar una reunión privada solo para preguntarle al respecto. Tras respirar hondo, escribió en el pergamino que había manifestado. Audrey sabe que soy una persona que ha emigrado de otro lugar. Reclinado en la silla, recitó en silencio la frase de adivinación 7 veces y luego dejó caer el péndulo de cristal amarillo. Instantes después, el cristal comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, una respuesta negativa. Uf. Klein exhaló aliviado. Como era de esperar, solo me estaba asustando a mí mismo. Se sacudió la tensión persistente, concentró su mente y extendió su espiritualidad para conectar con cada una de las estrellas carmesí que representaban a los miembros del Club del Tarot, atrayéndolas una por una hacia la niebla gris. Pero esta vez, sintió una extraña resistencia en su espiritualidad. Extraño, porque se siente mucho más difícil esta vez, casi como aquella vez que intenté invocar a la reina mística por la fuerza. Afortunadamente, la tensión no duró mucho. Klein rápidamente se metió en la profunda e inescrutable personalidad del loco y miró hacia las siluetas que aparecían una tras otra ante él. La justicia, el ahorcado, el sol, el mago, la muerte, la fuerza, la luna y griega. El corazón de Klein dio un vuelco repentino. La estrella carmesí que representaba a Lilith brillaba con esplendor, y también la que representaba a la emperatriz. Dentro del antiguo y misterioso palacio. Audrey siguió su rutina habitual, saludando a todos con una brillante sonrisa. Buenas tardes, señor tonto, buenas tardes, señor ahorcado. Esta vez, sin embargo, no siguió el orden de las cartas del tarot. En cambio, saludó según el orden de iniciación, recorriendo con la mirada a cada persona por turno. Buenas tardes, señorita Fuerza, buenas tardes, señorita Emperatriz, comillas. Audrey se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba fijamente la pequeña y menuda figura sentada en el asiento de la emperatriz. Lilith, ¿había regresado? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.